Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 23 de junio de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy tenemos varias noticias que comentar. En primera instancia se va a conocer la minuta de la última reunión del Banco Central de Chile, donde recordemos la tasa política monetaria fue aumentada a un 9% con una alza de 75 puntos base, en línea con lo que esperaba el mercado. A resaltar de esta minuta que si bien la decisión fue unánime de los 5 consejeros para estos 75 puntos base, decidir finalmente hacer este aumento, también se conversó respecto a la opción de subir 100 puntos base. Si bien esta opción no tuvo votos, vamos a ver con finalmente el desempeño de la renta fija si es que el mercado va a seguir descontando una mayor agresividad por parte del Banco Central de Chile respecto al alza de tasas, o finalmente va a primar lo que ha sido más importante durante este año, que es que el mercado en general ve que este proceso de alza de tasas va a terminar y que lo que queda por aumentar de tasa de política monetaria es muy poco, de manera que el mercado automáticamente empieza a descontar esta información a los precios y tiene a la renta fija, dependiendo del fondo, con retornos entre el 5 y el 7%, dependiendo obviamente del tipo de renta fija, y también a la renta variable fuerte en las cotizaciones. Nos referimos por supuesto a activos locales. Esto forma parte de nuestra estrategia de inversión. Creemos que finalmente el Banco Central pronto va a terminar este proceso de alza de tasa de política monetaria y deberíamos pasar a un proceso de normalización donde las caídas en las tasas de interés van a dar probablemente un impulso extra a la renta fija local. También en otras materias, el día de hoy tenemos al dólar superando por primera vez desde que existen registros los 900 pesos por dólar. Tocamos máximos específicamente, según nuestro gráfico, en 902 y hasta ahora en nuestras pantallas cotiza en 900 pesos con 70 centavos. Esto se da en un contexto donde el cobre ha caído muy fuerte. Vamos a pasar a revisarlo inmediatamente. En nuestras pantallas marca por supuesto una caída del 4.06%, cotizando hasta ahora en 3.78. Analicemos primero el gráfico del cobre. Claramente hay una resistencia bastante marcada en niveles de 3.77. Si es que se produce una ruptura de esos niveles y eso se confirma, probablemente el cobre pudiera buscar niveles inferiores en 3.50, 3.48. Claramente se ve un escenario favorable para el dólar en Chile. ¿Por qué? Porque como Chile exporta cobre, al caer el precio del cobre, claramente son menores las divisas que entran a Chile y el precio del dólar tiende a subir. Eso en palabras y explicación bastante sencilla. Entonces hasta ahora marca 900,65. Probablemente mientras se mantenga la caída del cobre y el escenario de alza de tasas por parte de Estados Unidos, tenemos ahí dos de las tres variables importantes a favor de alzas en el dólar. Desde el punto de vista local, también recordemos que a poco se empieza a acercar el plebiscito constitucional y claramente es un proceso que en sí mismo conlleva incertidumbre. Eso es negativo para el peso chileno, junto con las distintas proyecciones económicas para Chile, hacen que claramente el peso, que es la cara visible de nuestra economía, vaya perdiendo cada vez más valor frente al dólar. Hay varios artículos en la prensa que hablan o ya se comienza a hablar de una posible intervención del Banco Central. Recordemos que las intervenciones en sí mismas ocurren cuando el Banco Central ve que el precio del dólar está desalineado con sus fundamentales. Es decir, en Chile tenemos una flotación de cambio libre y por ende, si es que los fundamentales del dólar apuntan a que el dólar siga subiendo, el Banco Central no tendría argumentos desde el punto de vista técnico para ejecutar intervenciones cambiarias, que lo ha realizado solamente 5 veces desde que la flotación es libre el año 1999. Por ahora el consenso de mercado es que una eventual intervención al tipo de cambio es aún descartable, pero por supuesto mientras más vaya subiendo, también recordemos que el tipo de cambio es una variable importante al minuto de controlar la inflación, de manera que ahí podría subir un poco los incentivos del Banco Central para poder intervenir. Por último, sabemos que finalmente la intervención puede causar un beneficio en el cortísimo plazo, pero en el largo plazo, al seguir teniendo flotación libre, por supuesto, ese efecto tiende a desvanecerse y termina primando los fundamentales de largo plazo frente a las intervenciones cambiarias
del Banco Central. El día de ayer el IPSA terminó cayendo un 0.55%, cerrando en 5.056 puntos, y el dólar terminó en 888, a esta hora cotiza en 901 pesos prácticamente, 13 pesos más altos que el ayer. El cobre también ayer marcaba retrocesos de un 3%, cotizando en 3,95, y como decíamos, a esta hora en nuestras pantallas cotiza ya en niveles de 3,78, cayendo, como decíamos, un 4%. Les recordamos que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin seco buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y lo vayamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Red Vial y Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin seco y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. El día de ayer fue un día de retornos negativos para las bolsas en el mundo, especialmente para Wall Street, con pequeñas caídas. El Dow Jones retrocedió un 0.15%, el S&P 500 un 0.13% y el Nasdaq un 0.15%. El Eurostock, el índice compuesto en Europa, cayó un 0.84% y el Bovespa en Brasil cayó un 0.16%. En un día donde, recordemos, ayer y hoy día también el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, compareció frente a líderes del Congreso en Estados Unidos, donde básicamente repitió que el compromiso de la Reserva Federal era muy fuerte para controlar la inflación, llevarla al 2%, y que claramente el futuro de la política monetaria estaba destinado a atacar la inflación y que iban a ser bastante dato dependientes. Es decir, si es que tenemos inflaciones más altas de lo esperado, claramente vamos a tener alzas de tasas más altas de lo esperado. El día de hoy en calendario económico tuvimos PMI, esta encuesta a los gerentes de compra del sector manufacturero y del sector de servicios de distintos países. Francia arroja en sector de expansión, pero por debajo de lo esperado su PMI manufacturero y su PMI de servicios. Alemania exactamente el mismo caso, al igual que el PMI medido en la zona euro. El Reino Unido muestra su PMI de servicios con mayor nivel de que se esperaba y su PMI manufacturero por debajo. En Estados Unidos tuvimos peticiones semanales por subsidio de desempleo que marcan prácticamente en línea con lo que el mercado esperaba. 229.000 resultaron versus las 227.000 esperadas y por debajo de las 231.000 peticiones semanales por subsidio de desempleo de la semana pasada. El PMI manufacturero de Estados Unidos marca 52.4 puntos por debajo de los 56, aún en zona de expansión, y el PMI de servicios marca 51.6 puntos por debajo de los 53.5 que el mercado esperaba. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque finalmente, si es que existe una confianza, porque eso es lo que mide estos datos de PMI, la confianza de una expansión de la actividad o una contracción de la actividad en general, lo que podemos ver es que estos datos marcan que la actividad, tanto manufacturera como de servicios de las economías que mencionamos, debiesen estar en una zona de expansión en el futuro, pero por debajo de lo que el mercado espera. Lo cual es obviamente importante porque las inversiones se van a ir generando en la economía real en el sentido donde la confianza en el futuro sea positiva. Nadie va a invertir si es que ve que el futuro no entregue los retornos positivos que se esperan, y eso por supuesto depende también de cada inversionista, tolerancia al riesgo, ganancia esperada, etc. Por último, vamos a los mercados. El día de hoy 0.41% cae el IPSA, en línea también con la depreciación del peso chileno, como decíamos, que se traduce en alzas del dólar. En las más transadas tenemos a Vapores cayendo un 1.68, Ripley subiendo un 0.34 y Sokimich B subiendo un 0.21, al igual que CAP marcando a esta hora una alza del 0.6%. Y las bolsas en el mundo, Asia con una jornada positiva, el Hansen de Hong Kong subiendo un 1.26, el índice de Shanghai subiendo también un 1.62 y el Nikkei 225 de Japón prácticamente sin variaciones subiendo un 0.08. Europa marca una jornada negativa, dadas estas entregas de PMI que no fueron positivas en su lectura. El DAX alemán cae un 1.54 y el Eurostoxx 600 cae un 0.73%. En general, el resto de las plazas bursátiles muestran caídas cercanas al 0.5% en Europa. Y Estados Unidos marca a esta hora resultados mixtos, con el Dow Jones cayendo un 0.03%, el S&P subiendo un 0.36% y el Nasdaq arriba un 1% en una jornada donde las primeras horas fueron positivas para estos índices, sin embargo han ido perdiendo fuerza con el correr de la mañana. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.